Uno de los grandes problemas y temores que en este momento padece la humanidad es ese problema que tenemos en este momento de que no queremos envejecer. El envejecimiento no solamente es físico, sino que también es mental y emocional. Pero cuando nos enfocamos específicamente en aquellas personas que poco a poco van olvidando lo que ha sido el transcurrir de su vida y caen en esa palabra tan temida como es la demencia, justamente podemos apreciar como el daño en nuestro cerebro, fruto en muchos casos de la edad y en otros casos fruto justamente de factores externos, entonces el tema demencia cada vez toma mayor relevancia. Hay que reconocer que muchas veces para que se coloque sobre el tapete un tema, deben padecerlo figuras, así como personalidades, a las cuales muchas veces sentimos admiración. Muchos famosos como Bruce Willis, Jack Nicholson, Robin Williams, son personas que han padecido en su momento problemas neurológicos que han hecho que sufran justamente de esta temida palabra que es la demencia. Por esto hemos querido invitar a un profesor universitario, un profesional destacado de la República Dominicana, neurólogo, que además tiene una especialidad en la realización de Doppler transcranial y quien tiene sus consultorios en el Centro Médico UCE, así como en la Plaza de la Salud y en otros lugares que estaremos mencionando también para aquellas personas que estén interesadas en alguna consulta con el especialista que hoy nos acompaña. Tenemos con nosotros al doctor Guillermo Jiménez, repito, quien es médico neurólogo con una subespecialidad en lo que es la realización de sonografía o eco transcranial, justamente para poder visualizar cómo está la circulación de las personas a nivel de lo que es el cerebro. Doctor, gracias por estar con nosotros en El Arte de Curar, un privilegio y un placer que nos acompañe, doctor. Bueno, el placer y el privilegio es mío, realmente me siento honrado, te agradezco la invitación y espero nada, hacerte útil. Doctor, ¿sí? Inmediatamente comenzamos a hablar de lo que es demencia. Todo el mundo, junto con lo que es la ceguera y posiblemente en los hombres la impotencia sexual, creo que son de esas cosas que tienden a generar mayor cantidad de temor en la población. Y lo decimos por la demencia porque todo el mundo entiende, se me están olvidando las cosas. Y las personas que están viendo este programa y que lo acaban de sintonizar, en algún momento dirán, bueno, pero a mí se me olvidan 2 o 3 cositas. Eso no quiere dejar dicho que yo estoy padeciendo demencia. Entonces, la pregunta obligada o inicial tiene que ser, doctor, ¿realmente hoy en día, con este estilo de vida tan rápido que llevamos, tenemos un incremento de los casos de demencia a nivel mundial? Por favor, doctor Jiménez. Te voy a responder de la siguiente forma. La Organización Panamericana de la Salud ha declarado la demencia como una prioridad sanitaria. Tanto así que los años 2017 hasta el 2025 se ha creado un programa, no conozco los pormenores del programa, pero es un programa dirigido a los gobiernos latinoamericanos sobre todo, para crear conciencia de lo que es la demencia, para aportar en la ayuda, entrenamiento, los manejadores, los cuidadores, en la investigación de la demencia, en todo lo que envuelve el concepto de demencia, tanto al paciente como familiares y manejadores. América Latina y ciertas regiones del Caribe tienen una alta incidencia de demencia. Y tanto es así que hubo un estudio realizado hace algunas décadas en la población dominicana. Yo sé que este programa se ve en Estados Unidos, en Nueva York. La población dominicana y sobre todo la afroamericana, pero también los dominicanos, mulatos y negros, tienen una alta incidencia en estudios realizados en Nueva York sobre el alelo E4, que son unos genes presentes como un factor de riesgo importante en la demencia. O sea, se hizo un estudio allá, en Nueva York, se hizo un estudio aquí, donde se visualiza eso. O sea, arrojó como resultado que la población dominicana, la población latina y sobre todo la dominicana, tiene una alta incidencia de demencia en la ciudad de Nueva York. Hablamos de la demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente, aunque no es la única. O sea que realmente sí es un problema sanitario. Te voy a dar otro dato, cada 20 años se duplica la cantidad de demencia a nivel mundial, cada 20 años.
¿Cuáles son los factores que podrían influir? Bueno, yo te diría la esperanza de vida. Ha aumentado la esperanza de vida, hay más población envejeciente, porque la edad es un factor de riesgo importante, quiera sea o no. O sea, más personas llegan hoy a los 80 años, por ejemplo, y a partir de los 80 años, un 40% va a tener cierto trastorno cognitivo, que podría ser una demencia leve, o un trastorno cognitivo leve, o una demencia ya establecida. O sea, la edad es un factor de riesgo, aunque no es exclusivamente, o nada más solamente se ve en edad avanzada, porque hay cierta población entre 30 y 65 años de edad, sobre todo cuando hay antecedentes familiares, que también puede tener factores de riesgo para la demencia. Doctor, cuando hablamos específicamente de demencia, todo el mundo lo primero que le llega a la cabeza es que se le olviden de las cosas. Pero la realidad es que existe una línea muy fina entre los problemas psiquiátricos y los problemas de demencia, porque uno imagina una persona que tiene una demencia deambulando por las calles sin reconocer dónde está. Entonces, cuando evaluamos ese proceso, si pudiéramos separar la parte psiquiátrica de la parte neurológica, ¿cómo diríamos que una persona tiene una definición de demencia, doctor, por favor? Bueno, el concepto de demencia es un trastorno degenerativo, progresivo, adquirido, en la cual hay un trastorno de afectación de la memoria, pero no es el único. Puede haber cierto trastorno de funciones cerebrales superiores, lo que también se conoce como trastorno cognitivo, y ahí abarca el lenguaje, reconocimiento de cara, o sea, lo que es afasia, agnosia, apraxia, trastorno de la ejecución, función ejecutiva. Lo importante es que llega a un deterioro tal que influye en las interrelaciones personales de la persona, con problemas a nivel laboral, con problemas a nivel familiar. Si lo comparamos con el estadio previo de años anteriores, la persona es otra, por así decirlo. Cambio en la personalidad, puede haber cambios conductuales también del comportamiento, pero el concepto de demencia realmente no hay un acuerdo universal para definir lo que es demencia. Por eso se han creado lo que se llaman criterios para definir o para etiquetar como demente a una persona. No tiene que ver nada de demencia con locura, con esquizofrenia, eso es otra cosa. La demencia es un problema básicamente neurológico, aunque afortunadamente es uno de los ejemplos que debe de tratarse multidisciplinario. O sea, un paciente con demencia necesita un neurólogo, necesita un psiquiatra, necesita un geriatra, necesita un terapista del lenguaje, o sea, necesita un neuropsicólogo. O sea, eso es un buen ejemplo de lo que es un trabajo multidisciplinario, porque puede llegar a necesitar todos estos especialistas, aunque en principio el diagnóstico lo establece el neurólogo o el geriatra o el psiquiatra, que tengan conocimiento acorde a eso. Debo señalar que no es solamente Alzheimer la única demencia. Excelente. O sea, hablamos de Alzheimer, pero hay otros tipos de demencia también. Doctor, vamos a dejar ese momentito de los diferentes tipos de demencia ahí para tratar justamente de que sé que muchas personas que están viendo el programa en este momento estarán pensando o estarán preguntándose, Balcácer, si la definición de demencia abarca todos esos cambios que acabamos de mencionar, ¿en qué momento, si yo estoy presentando algunos destellos que yo entiendo que son normales, porque ya, por ejemplo, tengo más de 60 años, porque tengo más de 65 años, la pregunta es, alguien me mencionó una vez, Balcácer, las personas que comienzan a presentar demencia son los demás que lo llevan al médico. Cuando una persona tiene algún tipo de problema neurológico que no es demencia, generalmente él se da cuenta y va a buscar asistencia médica. ¿Pudiera existir realmente esa percepción o podríamos tomar eso como una premisa para poder partir de ahí sobre si alguien tiene una demencia o no, doctor? Si es que lo lleva un familiar o si es que él se da cuenta que está teniendo problemas. Sí, o sea, hay las dos condiciones. Hay ya, porque se habla tanto de demencia, que ya la gente dice, pero ven acá, cuidado si yo tengo demencia, porque a mí se me está olvidando la cosa. Ok, lo que pasa es lo siguiente.
tú lo viste mucho también con el COVID, Claro. que crea ciertas condiciones de problemas de atención, de problemas de concentración. Entonces muchas veces confundimos lo que es problema de atención y concentración a lo que es problema de memoria. La edad es fundamental, por supuesto, porque yo tengo pacientes que me llegan de 40 a 35 años con temor a tener demencia. Uno lo calma, mira, es muy poco probable a tu edad que tú desarrolles una demencia. Es sumamente difícil. Ahora bien, partiendo de la edad, 65 años o más, que se da cuenta que todo se le olvida, que se vuelve reiterativo. O sea, los mismos familiares dicen que le vives repitiendo las cosas. Te viven haciendo los mismos cuentos como si fuera la primera vez que te lo cuenta. Y para él siente que es la primera vez, no es así. Y es un factor que puede alarmar un poco a la familia. Perfecto. Señores, estamos conversando con el doctor Guillermo Jiménez, quien es médico neurólogo, con una especialidad justamente en eco Doppler transcraneal y quien tiene su consulta en el Centro Médico UCE, en la Plaza de la Salud y también en Hospitén. Es profesor universitario y nos estará acompañando porque en el próximo segmento estaremos hablando quizás de algunos temas o de algunas personalidades que en estos días las redes sociales se han dedicado a brindarle atención. Un caso aquí en República Dominicana tenemos lo de la famosa abogada de migración, la doctora Yadira Morel, quien justamente los medios de comunicación han hablado de problemas degenerativos y queríamos dentro de lo posible que el doctor Jiménez nos desglosara qué está ocurriendo en este caso. Vamos a la pausa y regresamos en un momento aquí en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Felsan en la voz de productores de todo el país. Aquí tradicionalmente utilizábamos una fórmula general, pero aquí hicimos estudio de suelo. Felsan generosamente tomó la muestra, se la mandó fuera y fruto de esa muestra me han hecho las recomendaciones del lugar y los resultados no se han hecho esperar. Unos 3 años produciendo alrededor de 3 quintales por tarea, que es una producción excelente. Las fórmulas que hemos ido desarrollando con Felsan han sido herramientas que han sido muy eficaces para nosotros poder lograr alinear nuestra producción con la calidad que requiere el mercado y a sacar una fruta con calidad exportable. Gracias por continuar aquí en El Arte de Curar. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo que sigan con nosotros. En el día de hoy estamos tratando un tema que se llama demencia. Estamos hablando justamente de ese proceso en el cual las personas comienzan a olvidar, no solamente a los demás, sino que comienzan a olvidarse a ellos mismos. Estamos hablando de aquellas personas que muchas veces pueden participar de algunas conductas en las cuales las personas se preocupan porque dicen, está dejando de ser ella misma, o está dejando de ser él mismo. Y justamente esa persona se pierde en algunas conductas que posiblemente no son saludables. Señores, estamos conversando con el doctor Guillermo Jiménez, quien es médico neurólogo del Centro Médico UCE de la Plaza de la Salud y también de Hospitén, con quien estamos tratando justamente este tema porque muchos titulares de periódicos, muchos medios de comunicación se han hecho eco de la situación de la doctora Yadira Morel, de lo que ocurrió con Robin Williams, que se quitó la vida justamente, y el doctor Jiménez nos decía tras cámara que se hablaba de una demencia posiblemente frontal. Bruce Willis, un famoso actor, y también ahora vimos a Jack Nicholson, justamente un ganador del Oscar. Entonces, cuando evaluamos todo esto, doctor, nos damos cuenta de que realmente es una patología que afecta a diferentes grupos. Ahí tenemos mujeres, hombres, algunos más jóvenes, un poco de edad un poco más avanzada. Pero la realidad es, cuando evaluamos todos estos casos, doctor, ¿qué cosas pudieran tener en común sobre demencia? Sí, algo importante que dijiste, el sexo, es mucho más frecuente en el sexo femenino. Wow. Por mucho. Hay 3 cosas o 3 etapas que son sentido general. Una etapa preclínica, una etapa de deterioro cognitivo leve y una etapa ya de demencia clínica, o sea, ya con síntomas. Lo ideal sería, diagnosticar en etapa preclínica, que pueden suceder años antes de comenzar a dar síntomas. ¿Y cómo uno se dará cuenta, doctor? Porque el problema es que aquí entre usted y yo, ¿cómo me doy cuenta que voy a desarrollar demencia? Sí, es algo que podría también
tener frontera con la ética, vamos a decirlo así. Vamos a ver, vamos a Pero ver. la etapa preclínica sería años antes de desarrollar la enfermedad. ¿Cuáles serían los candidatos? Bueno, antecedente familiar de Alzheimer, sobre todo en etapa adolescente. Bueno, adolescente, vamos a decir 30 años, 40, 60 años. La etapa no, lo que antes se llamaba presenil, que ya ese término no existe. No existe, claro. Esto en base a la edad. Cuando hay un antecedente familiar de demencia, o sobre todo cuando ambos padres también tienen el diagnóstico, y uno comienza a tener cierta aprensión de que, bueno, tendré yo posibilidad de desarrollar la enfermedad. Claro. Recomendaría ser evaluado por un neurólogo. Hay ciertos estudios que se pueden realizar, resonancia magnética, por ejemplo, donde vamos a ver un deterioro o una atrofia, lo que se conoce como cambios involutivos corticales y subcorticales, que uno podría arrojar lo que es una atrofia, que es para que me entiendan, como pérdida de sustancia cerebral. Entonces, eso podría estar más marcado para la edad que tiene ese paciente. Esto podría ser un dato. O en algunos países, incluso se han hecho estudios de PET, SPECT, que son ya eso, aquí no disponemos tanto, pero no está muy disponible. Hay estudios de marcadores biológicos que se pueden realizar también, que se dan cuando tú estás haciendo investigaciones o pacientes, vuelvo y repito, que tienen antecedentes familiares, ¿verdad? Se hace una punción lumbar, se manda a hacer el líquido cefalorraquídeo ALOE o APOE, ¿verdad? Que es lo mismo, APP, o sea, proteína precursora de amiloide, entre otros, serían también importantes. Pero una evaluación seguida, vamos a decir, por lo menos una vez al año, cada 6 meses que visite un neurólogo, haciendo comparaciones con estudios anteriores. Eso podría ser un dato importante. Doctor, disculpe que le interrumpa, pues realmente me parece bastante interesante, porque es muy poco lo que he escuchado de visitas preventivas al neurólogo, sobre todo en familias donde los padres comienzan a tener problemas de demencia, porque si bien es cierto, es algo que posiblemente no se externa con cierta regularidad. Exacto. Todos los hijos, si usted hablaba justamente de cuidar al cuidador, justamente los hijos que ven como sus padres comienzan a tener un deterioro de la capacidad cognitiva progresiva en el tiempo, que se van haciendo cada vez más dependientes. Entonces observan que quizás en lo que es ese transcurrir de la vida, dentro de poco, él se va a ver en esa misma situación. Entonces, usted está planteando aquí a manera de resumen para las personas que nos acaban de sintonizar. Estamos hablando con el doctor Guillermo Jiménez, médico neurólogo del Centro Médico UCE, Hospitén y la Plaza de la Salud. Estamos hablando específicamente sobre la demencia. Y el doctor Jiménez plantea que si usted tiene algún familiar directo, sobre todo sus padres, y si más que uno, ambos, que han padecido demencia, sobre todo Alzheimer, el doctor dice que usted, cuando entra en sus 30, 40 y ya antes de los 50, usted debería seguir un monitoreo con un neurólogo para así de esa manera ver si usted puede presentar algún tipo de síntomas iniciales. Doctor, imaginemos que sea así, ¿se lo digo? Dígame. Déjame decirte la parte contraria. Ok, dígame. También serviría para calmar al paciente y decirle, tú no tienes posibilidad de desarrollar la enfermedad. Lo tuyo es un problema depresivo, por ejemplo. Uno decir, porque hay las llamadas pseudodemencias. Ok. Pacientes depresivos que te pueden hacer un cuadro muy parecido a una demencia. Y sobre todo si están sometidos, si son cuidadores o son familiares directos de un paciente con demencia, tienden a confundirse, a tener problemas de atención, de confusión, confundirse, atención, concentración, y puede creer que está desarrollando la enfermedad. O sea que también podría ser para comienzan calmar, a somatizar también. somatizar. Podría también ayudar a calmar a la persona, decirle, no, tú no tienes posibilidades. O sea, en estos momentos tú no tienes posibilidades. Olvídate de eso. Doctor, cuando evaluamos esto, porque estamos hablando y me pareció súper interesante todo el poder diagnosticar años antes de que aparezca la demencia, la pregunta es, ¿qué se podría hacer en ese caso? Porque ahora a la gente le han dicho hagan sudoku, lean cosas al revés, escuchen música, hagan arte. ¿Qué cosas usted en su consulta le plantea a esos hijos y familiares que tienen a alguien cercano
con demencia, doctor. Ok. Vamos a ver, porque eso está muy chulo, porque ya yo Antes de- quiero, yo cuando antes de- salga de aquí, esto es una consulta, Sí, ya sí. que yo estoy haciendo a título personal. Ok, pero antes déjame señalarte que uno le puede decir al paciente, tú tienes riesgo de desarrollar la Excelente. enfermedad, no que tú le vas a decir, ya tú tienes la enfermedad, Ajá. ¿entiendes? Tú tienes un alto riesgo, vamos a Excelente. darte seguimiento. Excelente. Perfecto. Gracias por la corrección porque es interesante. Pues ya hay gente que estaban diciendo, me voy para donde Jiménez, no salga ahora que es de noche. No. Mañana usted hace la cita con el doctor en la UCI. Bienvenido Continúe. sea. Dele, doctor, cuente. Bueno, en cuanto a los llamados ejercicios mentales, tiene validez. Ok. Tiene validez, indiscutiblemente. Yo te voy a citar, no te voy a decir con exactitud en qué año fue, pero hubo un estudio multidisciplinario que se hizo en Río de Janeiro, en Brasil, hace unos años. Yo leí el estudio. Se tomó una población de gente iletrada, con un bajo nivel educativo, bajo nivel cultural, y se tomó otra población de gente culta, entre comillas, o sea, educada, profesionales, artistas, etc. Se tomó esas dos poblaciones para ver con los años la posibilidad de cuál iba a desarrollar demencia y cuál no. Ok. ¿Cuál fue el resultado? Ambas poblaciones, te estoy hablando de un estudio, no estoy diciendo Sí, que sí, sea así, que sea así. Pero ese Ok. estudio sugiere que ambas poblaciones tenían la misma posibilidad de padecer Alzheimer, pero los que tenían un alto nivel educativo, cultural, tenían menos severidad en el Alzheimer. Ok. O sea, eso alcanzaban una dependencia casi hasta el final, mientras que estos, los que eran iletrados, que no estudiaban mucho, que no sabían leer y escribir, llegaba un momento eran más rápidos a ser completamente dependientes. Mientras que aquel podía, con los años, todavía bañarse, vestirse solo, comer solo, etcétera, aquel necesitaba todo ese tipo de ayuda. O sea, era más carga para la familia, aquellas personas que no tenían un alto nivel educativo, por así decirlo. O sea, que eso es un ejemplo, ¿tú me entiendes? Claro. Indiscutiblemente, yo conozco, hoy se conocen en la literatura mucha gente que tuvieron demencia, o sea que eso no te evita, pero quizás hace que los síntomas se aflojen más tardío. Quizás 2 o 3 años después es que tú vienes a desarrollar la enfermedad. O sea, en ese sentido, eso es lo que se cree y se piensa. Indiscutiblemente que sí, yo lo recomiendo. Y hay gente, yo tengo pacientes que tienen demencia leve o deterioro cognitivo leve y tratan la actividad al aire libre, es importante. Wow. La vida saludable, o sea, comer saludable, todo eso es importante. Socializar, los amigos son importantes. Salir con los amigos es importante. Okay. ¿Tú me Así que ya usted escuchó, esposa mía, dice el doctor Guillermo Jiménez, que es importante que yo salga con mis amigos. Señores, vamos a ir a la segunda pausa. Al regreso estaremos tratando con el doctor Jiménez varios temas. Sobre todo estaremos hablando eso que él decía de la dieta, de los ejercicios y sobre todo saber si hoy en día lo que se habla de contaminación, de redes sociales, del uso del celular, si ese tipo de cosas ha hecho justamente que progrese la demencia, porque se supone que si estamos progresando como sociedad, ese tipo de problemas también debería desaparecer. Vamos a ir a la pausa y regresamos un momento aquí en El Arte de Curar. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan.
Continuamos con el arte de curar hoy tratando un tema muy, muy importante como es la demencia. Tenemos con nosotros al doctor Guillermo Jiménez, quien es médico neurólogo con una especialidad en eco o Doppler transcraneal, justamente para evaluar la parte de la circulación cerebral. Él tiene sus oficinas en el Centro Médico UCE, en la Plaza de la Salud, así como en Hospitén. También el doctor Jiménez es profesor universitario, así que a los estudiantes que están viendo al doctor, díganle, doctor, lo vi en el arte de curar con el doctor Balcácer. Señores, continuando con este tema bastante interesante. Número 1, usted tiene varias etapas antes de caer en una demencia avanzada. Y lo más interesante e importante es que si usted tiene algún familiar cercano, padre, madre o ambos padres, que han presentado demencia, sería interesante que usted desde sus 30 comience a tener una evaluación con un neurólogo, ya que de esa manera usted pudiera quizás hacer algún tipo de intervención para ir reduciendo el riesgo, ya que como dice el doctor Jiménez, no es 100% seguro que usted va a desarrollar demencia, independientemente de que todo el que esté a su alrededor desarrolle el proceso. Doctor, quedamos justamente con la dieta, los ejercicios, los amigos, que yo voy a guardar este corte y se lo voy a presentar a mi esposa para que sepa que yo debo salir con los amigos para no caer en demencia. Entonces, cuando evaluamos este proceso y la realidad es la alimentación, redes sociales, celulares, computadoras, ¿tienen algo que ver con que se hayan duplicado, como usted decía, o esté duplicándose de una manera rápida los casos de demencia, doctor? Sí, por supuesto. O sea, todo lo que sea que ayude a aumentar los factores de riesgos contribuye también. O sea, es un predictivo crítico hacia desarrollar la demencia. O sea, la obesidad, vida sedentaria, el no comer saludablemente, no socializar, vuelvo y repito, evitar el consumo excesivo de alcohol, no que no tome, pero no lo haga de forma excesiva, evitar el cigarrillo, el uso de cigarrillo, evitar, por supuesto, sustancias ilícitas, sobre todo estos muchachos jóvenes, la cocaína, sobre todo. No, y que ya hemos visto ahora que se habla de que ya hay fentanilo en República Dominicana. No lo dudo, eso es algo trágico. Y no solamente si enfocamos lo que es el Alzheimer, también debemos de enfocar lo que son las demencias vasculares, sobre todo. O sea, la segunda causa de demencia es la demencia vascular, que sigue aumentando, sobre todo porque aumentan los factores de riesgo. Una hipertensión arterial maltratada, por ejemplo, el colesterol, triglicéridos, lípidos maltratados, todo eso puede contribuir al aumento de los factores de riesgo vasculares. Y por ese sentido también no solamente el Alzheimer, demencia vascular también está incluida. O sea que la diabetes, controlar bien su azúcar, sobre todo. O sea que el ejercicio físico, evitar la vida sedentaria, todo esto es importante. Doctor, continuando con esto, porque me interesó bastante que usted hablaba de los ejercicios y de la parte intelectual. Cuando evaluamos todo esto, nos quedamos en la primera etapa, pero ahora pudiéramos caer en esa segunda etapa que usted mencionaba. Trastornos cognitivos leves. Los trastornos cognitivos leves. ¿De qué manera alguien que tiene a su papá o a su mamá dice, bueno, ya yo estoy encajando en este proceso de trastorno cognitivo leve y estoy comenzando a preocuparme quizás un poco más de lo que debería? Bueno, dentro de los trastornos cognitivos leves, que para algunos autores, para algunos médicos especialistas, es una etapa previa a la demencia, para otros lo señalan más bien como la frontera en lo que es normal, entre comillas, y lo que es demencia. O sea, si hacemos un circulito donde coinciden ambos círculos, ahí sería el trastorno cognitivo leve. Lo que hay que tratar es no cruzar hacia allá, hacia la derecha, hacia la demencia, porque ahí sí va a caer en demencia. Trastorno cognitivo leve para algunos es una demencia leve, vamos a decirlo así. ¿Y cómo yo diría que es leve, doctor? Porque la realidad es que demencia es demencia. ¿Cómo yo digo leve? Bueno, hay test neuropsicológicos que ayudan. Excelente. El Mini-Mental, por ejemplo, que todos lo conocen, Folstein, que llega hasta 30 puntos, normalmente con 27 hacia abajo, entre 24 y 27, podría ser que esté en trastorno cognitivo leve, donde se le hace pregunta al paciente, un cuestionario que se le llena, sobre todo la orientación, dónde estamos, qué día es hoy, qué mes es hoy, qué año es hoy, qué año estamos. Aunque el Mini-Mental tiene algo que muy pocos dominicanos dominan, que es cuál es la estación del año.
Ok. O sea, yo no hago esa pregunta dentro del Minimeta. Pues no vamos a quemar. Porque ahí lo quemamos casi todo. Nadie sabe aquí cuándo es invierno, cuándo Primavera, otoño, todo es lo mismo. O sea que yo esa pregunta yo la obvio. Ok. Pero sí, por ejemplo... Le pregunta quién es el presidente, eso sí lo sabe todo el mundo. Exactamente. Se le hace pregunta. Yo tengo una anécdota con eso de quién es el presidente. Ok. Te lo voy a hacer después. Ok, fuera del aire, cámara, perfecto. fuera del aire. Se le hacen repetir al paciente 3 palabras. Por ejemplo, yo uso manzana, piedra, gusano, y el paciente la va, repite cada cierto tiempo. Y luego le hago preguntas fuera de ahí, dónde usted nació, cuántos hijos usted tiene, cuántos nietos tiene, y después le pregunto al paciente, le digo al paciente que me repita las 3 palabras, y en muchas ocasiones no se acuerda las 3 palabras. Yo sé que hay mucha gente, al igual que yo, que la está repitiendo en la cabeza, pero continúe, Entonces doctor. luego le pregunto, repíteme esas 3 palabras, y el paciente normalmente falla en las 3 o en 2 o en 1. Wow. Y luego yo se la hago repetir de nuevo y sigo conversando con él. Luego le pregunto otra vez, dígame las 3 palabras. Eso va dentro del mini mental test. También lo hago aritmética. Una aritmética le hago restar. Por ejemplo, ¿cuánto es 100 menos 9? El paciente te va a decir 91. Después tú le dices, ¿cuánto es 91 menos 9? O sea, se la va poniendo cada vez más difícil, 3 o 4 veces para que haga un cálculo. Porque en la demencia, sobre todo en Alzheimer, puede haber problemas de cálculo, acalculia. Okay. Y asombrosamente yo he tenido pacientes que han sido profesores de matemáticas y se queman en la pregunta de resta. No, te dicen, tú le pregunto, ¿cuántos son 100 menos 9? Me dicen 99. ¿Pero cómo? Y le repito, 100 menos 9. Y sigue, insiste, no, que son 99. O sea, que tienen problemas de cálculos. ¿Tú me entiendes? Lo hacemos dibujar un cubo, por ejemplo, y el paciente hace una irregularidad muy marcada del cubo. La prueba del reloj es importantísima. O sea, si el paciente tiene un reloj de pulsera, por ejemplo, le decimos que se lo quite, que se lo entregue a un familiar, le damos una hoja, dibújeme un reloj de pulsera con todos los números que lleva dentro del reloj, con la manecilla del reloj, y entonces le digo, por ejemplo, ponga ahí que son las 9:50. Entonces el paciente dibujando el reloj debe marcar con la manecilla más pequeña el 9 y la más grande el 10, 9:50, por ejemplo. Y hay pacientes que no, o sea, tú tienes que ver que te ponga el 12 arriba y el 6 abajo, y de este lado el 3 en el medio y de este lado el 9. Hay pacientes que se lo olvida y a veces empieza en el medio con el 1, por ejemplo. Es más fácil. Sí, en vez de poner 12 pone 1. Y al final, en vez de poner 12, te lo hace hasta el número 10, por ejemplo. O te dibuja de una forma muy irregular el circulito de reloj. En eso fallan también. Tú le das órdenes, coge este papel, dóblalo y póngalo en el suelo. El paciente tiene que hacerlo, por ejemplo. Sí. O tú le dices con la mano derecha, agárrese la oreja izquierda. Entonces muchas veces fallan. En vez de hacer esto, hay algunos que te hacen así o no lo hacen por completo, o sea, no siguen una orden. O sea, que son ciertos trucos que se pueden hacer. De hecho, tenemos que trabajar muy cercano a los neuropsicólogos, porque, por ejemplo, yo le mando a un neuropsicólogo, realice por favor una evaluación cognitiva básica a este paciente. Y el neuropsicólogo te dura 2 y 3 días haciéndole test al paciente, luego te reporta y tú sabes si el problema principal de él es de atención o es de concentración, es de memoria, todo te dan un buen registro, un buen trabajo generalmente. Y ahí también tú te das cuenta si realmente hay un problema cognitivo o no. ¿Por qué? Porque tú puedes subjetivamente creer que tú tienes problemas de memoria. Excelente. Y esa es una forma objetiva de mostrar que no, que tu problema no es de memoria, es de atención. Si tú y yo estamos conversando y tu mente está en otro sitio, todo lo que yo estoy diciendo ahora tú no lo vas a recordar cuando tú salgas. Entonces el problema no es de memoria, tú no me pusiste atención. Wow. Y por eso no puedes evocar de nuevo, no puedes recordar todo lo que te digo. Exacto. O si tú estás viendo una película, yo te pregunto... Y una mujer pelea. Exactamente, Dios mío. o sea, si tú estás bajo mucha tensión, mucho estrés, problemas económicos, problemas familiares, estrés, eso también influye. Tú estás viendo una película y después no sabes,
te digo que me cuente la película y no puede. No puede, no es que no la recuerde, que tú no pusiste atención. Perfecto. Señores, estamos conversando con el doctor Guillermo Jiménez, quien es médico neurólogo. Vamos a ir a la pausa y al regreso vamos a hablar algo que posiblemente no hemos tocado hasta ahora, que es justamente la parte del tratamiento y el pronóstico y sobre todo, qué se visualiza en el futuro para enfermedades que llevan a que una persona desarrolle demencia. Y específicamente, como decía el doctor Jiménez, quizá el Alzheimer, que es la forma más frecuente de demencia en el mundo. Vamos a la pausa y regresamos en un momento en El Arte de Curar. Gracias por continuar con nosotros en El Arte de Curar. Este es el momento en el cual entramos en el último bloque, en el último segmento. Es el momento de pedirles que sus comentarios, sugerencias, cualquier tipo de opinión que usted tenga sobre el programa, por favor hágalo en Instagram y en YouTube. Recuerden El Arte de Curar y El Arte de Curar RD en todas las redes sociales. Contamos con usted para que dentro de lo posible nos deje sus comentarios y saber qué a usted le interesa, qué quiere ver, qué no quiere ver y sobre todo que haga propuestas sobre aquellas situaciones en las cuales podemos mejorar. Recuerden que ustedes son nuestra familia y nuestro principal punto de retroalimentación. Conversamos hoy con el doctor Guillermo Jiménez, quien es médico neurólogo del Centro Médico UCE, de la Plaza de la Salud, así como de Hospitén, que también tiene una especialidad, el doctor, de lo que es la realización de ecodoppler transcranial y que además de todo es profesor universitario. Doctor, cuando hablamos ahora de demencia, vamos específicamente a hablar más que nada de tratamiento. Ya hablamos de aquellas personas que tienen la probabilidad de desarrollarlo porque sus padres tienen demencia. Y comenzamos de que los 30, 40, 50 tienen que ir al neurólogo de manera obligatoria. Después de ahí, aquellas personas que ya comienzan a divariar un poquitito, que ya comienzan a tener problemas de manifestaciones leves de la enfermedad. Pero imaginemos ahora aquella persona que ya entró en esa fase de demencia, que se le olvida comer, que se olvidó ya de ponerse la ropa, no puede valerse por sí misma. En ese caso, doctor, ¿cuál es el procedimiento para el cuidado y el tratamiento de las personas ya con una demencia instaurada? Bien, lo principal es tener claro que hay una gran variabilidad sintomática. No todo paciente con demencia Alzheimer tiene la misma severidad en los síntomas, eso es importante. No todos pacientes van a responder tan rápido al tratamiento o no todos pacientes van a responder al tratamiento indiscutiblemente. Hay que buscar comorbilidades también, si hay trastorno de conducta, si hay trastorno del humor, o sea, si son depresivos, además de la demencia. O sea, muchas veces hay una polifarmacia en estos pacientes, porque recordemos que tienen cierta edad. Además son hipertensos, son diabéticos, tienen problemas para tratamiento para el colesterol. Hay que visualizar cuáles podrían ser los efectos secundarios del paciente. Trastorno del sueño, muchos de ellos van a tener problemas del sueño. Entonces eso también dificulta el ámbito familiar porque no deja dormir a nadie. Puede ser que se pase la noche y la madrugada gritando, o sea, porque está desorientado, no sabe dónde está. Eso también es importante recordarlo. O sea, hay una gran batería de tratamientos, de medicamentos que se pueden utilizar. Ahora bien, ¿qué sucede? Que muchos de estos medicamentos en ensayos clínicos dieron ciertos resultados, pero cuando se trata de utilizarlo en la práctica, los resultados no se reflejan. O sea, no hay una concordancia, uno no ve los mismos resultados en el laboratorio muchas veces que lo que ven los pacientes, por la gran variabilidad. Hay que también tener en cuenta las áreas que están afectadas. Por el estudio de neuroimagen, sobre todo de resonancia, el médico puede saber si es más focalizada su problema, por ejemplo, el área frontal que está afectada. Si está afectada el área frontal, puede haber desinhibición, problemas de conducta. O sea, eso llevaría a que más que medicamentos se utilicen neurolépticos para manejar esa situación. Y muchas veces tampoco se logra controlar. O sea, el grado de afectación del cerebro es sumamente importante. Lo ideal sería un medicamento que funcione en la etapa preclínica. Eso sería lo ideal. Pero no tenemos disponibilidad en este momento. No hay disponibilidad. Para evitar la progresión. Exactamente. Sí hay algunos medicamentos inyectados que he visto, algunos anticuerpos monoclonales que están en este momento tratando de utilizar. Eso todavía hay que esperar, porque son recientes. Hay que ver
estudio a largo plazo, prolongado, multicéntrico, a ver cuáles son los resultados. Pero sí, se piensa también que ese tipo de medicación podría ser útil también en etapa preclínica. Indiscutiblemente también la logoterapia, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, todo eso juega un papel importante. El adiestramiento de los cuidadores, Wow. o sea, saber todo lo que tiene que hacer, cómo manejar la situación. Yo le digo, siempre doy este mensaje a los familiares. Usted tiene que adaptarse al paciente, a su familiar, no él a ustedes. ¿Entiende? Usted tiene que no juiciarlo, quiéranlo como está, ¿verdad? Denle mucho amor, ¿tú me entiendes? Todo eso es importante. No lo juzgue, porque no es la misma persona de hace 20 o 30 años atrás. No lo juzgue. Acéptelo tal como es. A veces tiene un comportamiento infantil o pueden tener un problema de conducta. Por ejemplo, yo he tenido pacientes que juegan con materia fecal y cosas así. Tuve una paciente que se comía carne de pollo cruda. O sea, son ciertas cosas que pueden suceder. Que los zapatos los meten en la nevera. Son ciertas condiciones. Hasta ahí puede llegar un paciente. Entonces, cuando llega a esa etapa ya ningún medicamento te va a ayudar. Okay. Todo lo que tú tienes que aceptar la situación. Lamentablemente muchas familias no pueden. La única solución es en un centro especializado, indiscutiblemente. Aunque aquí no hay mucha cultura, o hasta hace poco no había mucha cultura de poner a un familiar en un home, o sea, en un tratamiento para... En una casa de acogida que le brinde la atención, claro, con atención especializada. Exactamente. Eso sería ya, en cierta forma, lo ideal para cierto grupo familiar, porque mucha gente, muchas veces los familiares trabajan. ¿Quién se va a disponer a las 24 horas a poner atención? He tenido casos de pacientes que han dejado la estufa encendida, se le ha olvidado la estufa encendida y es un peligro. O sea que tiene que estar 24 horas bajo observación. ¿Tú me entiendes? O sea que eso sería... Es muy complejo el tratamiento, hay que individualizar cada caso. Hay medicamentos, la tendencia es utilizar combinaciones de medicamentos. Hay un medicamento que yo recomiendo, que me ha dado ciertos resultados, que son los parches de ribastigmina, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no hay que supervisar al paciente, porque muchas veces tú crees que se tomó la pastilla y la tragó y no se la tragó. En un descuido te la bota, te la escupe. Entonces tú tienes que estar chequeando si se tragó el medicamento o no. Entonces, si tú le pones un parche, por 24 horas tú no tienes que darle seguimiento, o sea, ya tú sabes que tiene el parche puesto. A veces el paciente ni cuenta se da que tiene el parche colocado. Eso sería lo ideal, por una forma. Doctor, creo sí. que nadie nos va a perdonar si no tocáramos específicamente lo de Bruce Willis, que se habla de un tipo de demencia específico, que es una demencia frontal. La pregunta es, ¿qué es eso, doctor? Bueno, es una atrofia localizada a nivel, como su nombre lo señala, frontotemporal. Recuerda que el lóbulo frontal es el lóbulo del juicio, por así decirlo, del comportamiento. Entonces muchas veces estos pacientes, eso en la parte frontal, pero en el caso de él no es más frontal, sino más temporal. Por eso tiene problemas del lenguaje, o comenzó con problemas del lenguaje. Él comenzó con una afasia progresiva. Se iba deteriorando su capacidad de comunicarse, perdón, la capacidad del lenguaje, se iba deteriorando muy rápidamente. Llegó un momento que ya no podía articular nada. Luego tenía la fase de que no entendía lo que se le decía, algo complicado. Eso es un caso, pero hay una demencia frontotemporal donde el lenguaje no está... No está comprometido, sino más bien más la conducta. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que tiene problema conductual más que del lenguaje, y no hay una fémina que le pase por el lado donde él no le dé una nalgada, por ejemplo. Él está desinhibido en esa forma, o sea, no respeta ninguna fémina que le pase por el lado. Y ese tipo de demencia, la memoria no está en primer plano. O sea, el paciente puede tener una memoria prácticamente intacta. Aquí el problema está en otros aspectos o dominios cognitivos, como así se llama, que es la conducta y la afasia. O sea, problemas de afasia con problemas de conducta. Entonces ahí el pronóstico sería mucho peor. ¿Tú me entiendes? Señores,
Nos quedan exactamente 2 minutos y queremos aprovechar primero para agradecer a ustedes haber estado en sintonía con nosotros en el arte de curar y agradecer al doctor Guillermo Jiménez, y nos hemos dado cuenta con este pequeño conversatorio que falta mucha tela por donde cortar, que la demencia es una de esas enfermedades a las cuales siempre nos vamos a ver expuestos a medida que nuestros estilos de vida no se corrijan, y además de todo, a medida que vayamos entrando en edad, porque como dijo el doctor, si no es el Alzheimer, hay cambios a nivel circulatorio propios de la edad, y el envejecimiento hace que todos nuestros órganos dejen de funcionar de una manera correcta, y eso incluye también el cerebro. Señores, para el arte de curar ha sido un honor que ustedes nos están visualizando, y pedirle que por favor, en el día de mañana, así como todos los días, nos hagan parte de su preferencia. Nos vemos en la próxima. Héctor Balcácer, médico internista infectólogo, agradeciendo su sintonía.